dirigente del partido Pista. Resolvamos con fuertes palmas al compañero Luis Pacheco. Compañera Carmen Najarro, miembro de la Comisión Política, compañero Javier Travesaño, subsecretario nacional de Organización y Movilización, compañero secretario general, compañeros dirigentes del comité de ATE, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. El 22 de febrero del año 1895, hace 130 años, nació en la ciudad de Trujillo, que el día de hoy llora de dolor por los hijos que ha perdido el día de ayer, pero hace 130 años nació Víctor Raúl Aya de la Torre en el seno de una familia que le daría toda la posibilidad de desarrollarse de manera intelectual, pero sobre todo humana. Niño de inteligencia precoz, nos cuenta que cuando él tenía 12 años, en 1907, ante la invitación que sus padres le habían hecho a uno de los intelectuales más importantes que habían llegado al país en aquel entonces, el sabio alemán y antropólogo Max Uhle, invitado a cenar a la casa y sentado en la mesa, comentaba con emoción todos los hallazgos que él, por su labor antropológica y arqueológica, venía realizando en las culturas pre-incas, cuyos vestigios quedaban legados para la historia en la ciudad de Trujillo, y hablaba con gran emoción de las huacas del sol y la luna y de la ciudadela de Chan Chan. Y entonces Víctor Raúl, a los 12 años, que era un estudiante eximio ya por entonces, se preguntaba: ¿cómo encajamos esta maravillosa cultura pre-inca dentro del esquema de la llamada historia universal que nos enseñaron los cronologistas europeos, considerando que la cultura de Chan Chan se había desarrollado aproximadamente el año 800 después de Cristo, que para aquel entonces la Europa ya vivía la Edad Media, y sin embargo los chimúes, los mochicas, los chavines no habían llegado incluso todavía a inventar la escritura ni a desarrollar elementos de tecnología como la rueda, los cuales son considerados dentro de la cronología de la historia como los factores que separan la prehistoria respecto de la historia. Y entonces Víctor Raúl razonaba y pensaba: 12 años de edad, si estos antepasados peruanos no tenían escritura, no tenían rueda, entonces pertenecen a una prehistoria, pero están en el año 800 y en Europa se está viviendo la Edad Media, donde ya ha habido un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, y se ha desarrollado la lógica y la matemática. ¿Cómo encasillamos entonces a las culturas pre-incas dentro de ese esquema?, se preguntaba Víctor Raúl. Esa idea constituyó el germen, la semilla que quedó depositada en su mente, y que con el paso de los años y con los estudios que él fue acumulando progresivamente en la Universidad de Trujillo y posteriormente aquí en San Marcos, pudo responder gracias al uso de la filosofía y del pensamiento dialéctico que Aya no recibió simple y llanamente para hacer calco y copia de la forma como pensaban los europeos, sino más bien para desarrollar un planteamiento originario que desde el Perú y América Latina sirviera para poder comprender, para poder entender, para poder leer el desarrollo de la historia de los pueblos de América
que a diferencia de Europa, tienen una velocidad de aceleración histórica completamente distinta y por lo tanto tienen su propia historia y su propio pensamiento. Entonces Falla de la Torre escribió una serie de artículos que en 1936 fueron compilados y aparecen publicados con el nombre de la teoría del espacio-tiempo histórico. Ahí radica la esencia de la filosofía que ilumina el quehacer doctrinario de todo aprista que se encuentra en cualquier parte del Perú. Y sobre la base de ese pensamiento, ya Haya de la Torre, al escribir su primer artículo publicado en Inglaterra en el Labour Monthly, y que luego pasa a convertirse en el capítulo número 1 del libro de cabecera de todo aprista, el antiimperialismo y el APRA, Haya plantea sus famosos 5 puntos del plan máximo. Explicar y desarrollar cada uno de estos, pero el tiempo no nos va a alcanzar y solamente quiero referirme al primero. Lucha contra toda forma de imperialismo. Hasta hace algunos años, algunas personas, no apristas, pero también incluso apristas, con alguna pérdida de fe se preguntaban si es que los postulados del plan máximo del aprismo se encontraban vigentes. Y fíjense qué curiosa es la historia que fue leída y entendida por Víctor Raúl, un hombre que se proyectó en el tiempo y se proyectó en las centurias. El mundo ha cambiado a lo largo de estas 2 últimas semanas y probablemente no nos hemos dado cuenta. Europa en este momento empieza a desarticularse. Europa está sufriendo los efectos de lo que ha sucedido en los Estados Unidos gracias al triunfo del presidente Donald Trump. Y la guerra que sostiene genocidamente Rusia contra Ucrania y que genocidamente es sostenida por las élites europeas que apoyan económicamente a Ucrania, no para defender esa patria, sino para insuflar el desarrollo de un metacapitalismo que es la amenaza el día de hoy, nos plantea un escenario mundial que tiene que ser entendido por cada uno de nosotros apristas a la luz del pensamiento de la teoría del espacio-tiempo histórico, porque fíjense ustedes, gana las elecciones en Estados Unidos un candidato y eso tiene efectos en Europa, ¿cómo no va a tener efectos también en América Latina? El desarrollo de la economía, que es tan importante para nosotros y que tiene que ser impulsado a través de factores como la industrialización, la tecnologización, el desarrollo del agro y la minería, empiezan a tener efectos justamente por estas circunstancias. Y hace unos días atrás, Estados Unidos le ha obligado al gobierno de Panamá a cortar todo tipo de relaciones de control de la República Popular China respecto del canal de Panamá, y Estados Unidos nuevamente vuelve a tener el control del canal. No está vigente, entonces podríamos preguntarnos, ¿el 4.º punto del plan máximo? Por supuesto que sí. Y como ese, más que nunca el primero, lucha contra toda forma de imperialismo. Porque el día de hoy, en el mundo cambiante, que en solamente 2 semanas ha transformado la imagen del planeta, se empiezan a identificar los rostros de los escenarios de lo que va a ser el planeta por los próximos 50 años, por lo menos. Y encontramos a un Estados Unidos que se repotencia bajo el lema de Make USA Great Again. Volvamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Pero esa grandeza de ellos probablemente puede significar el empequeñecimiento nuestro. Por eso es que hay que estar atentos. Y aparece otro escenario que empieza a derrumbarse y que es el de las élites europeas que, arremolinadas en Bruselas,
han tenido el control del planeta a lo largo de los últimos 20 años y que impulsaron la Agenda 2030 para tratar de deshumanizar a los seres humanos bajo el lema "no tendrás nada y serás feliz". Y hacia el lado del oriente, los factores China y Rusia con dictaduras claramente establecidas. ¿Cuál es el lugar, cuál es la ubicación del Perú en ese contexto mundial? Es algo que tenemos nosotros que plantearnos y preguntarnos. Porque habrán personas que seguramente dirán, eso está a miles de kilómetros de distancia y eso no me afecta. Y no es cierto, le afecta al mototaxista que está circulando. Porque el precio de la gasolina que él utiliza diariamente va a tener el revés en este nuevo contexto mundial. ¿Qué está haciendo el país? ¿Qué está haciendo el Perú para poder enfrentar esas circunstancias que vamos a tener que vivir dentro de pocos días por delante? En el segundo gobierno, el compañero presidente Alan García pudo ver el mundo de esa manera y ya con madurez. Y por eso es que mientras el planeta se enfrascaba en una crisis económica, el Perú creció de tal manera que el año 2010 llegamos a arañar el 8% de crecimiento. El Perú se ubicó entre los 5 países con mayor crecimiento a nivel mundial. Alan García y el partido aprista dejaron las bases para que el Perú pueda seguir desarrollándose. Pero lamentablemente los esbirros de esos factores europeos, de esa malhadada Agenda 2030, que responden a intereses metacapitalistas y que son enemigos de la humanidad, se encargaron de insuflar el odio, la separación, la división entre peruanos, que es justamente el conjunto de antivalores que ellos saben impulsar porque viven de eso. ¿No es cierto acaso que en estos últimos días, y qué vergüenza, que justamente a través de una acción del presidente de los Estados Unidos, quebrando a la USAID, se ha descubierto que aquí falsos periodistas que fungen como tales cuando en realidad son operadores políticos, reciben dinero desde el extranjero para financiar sus operaciones políticas de destrucción de la patria, de destrucción del país? He ahí el rostro del enemigo del Perú. ¿Cómo los vamos a enfrentar? No podemos tener la política del avestruz. Necesitamos darle cara y plantarle posición para poder evitar que las juventudes universitarias, técnicas y trabajadoras puedan ser captadas por ese pensamiento lleno de odio, lleno de separación. Nos caracteriza como apristas una serie de valores, pero fundamentalmente el de la fraternidad. Fraternidad que se ensalza desde que el cachorro Seoane, justamente un día como hoy, levantaba el pensamiento axiológico de lo que significaba la vida de Víctor Raúl, una vida que demostraba un accionar permanente que iba mucho más allá de las palabras. Porque, como siempre he venido diciendo en estos últimos tiempos, recordando a San Pablo, yo puedo conocer el idioma de los ángeles y de los hombres, pero si mis palabras carecen de amor, entonces son címbalos que rechinan, sin valor. Por eso, cuando las palabras se premunen de amor, porque uno tiene credo en lo que está diciendo, pero además lleva a la práctica ese conjunto de palabras, entonces uno es identificado rápidamente como un hombre, como una mujer consecuentes entre su pensamiento y su acción. ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Fuerte palmas, compañeros! Vaya será. Y así como un cristiano no necesita decir soy cristiano porque por sus frutos los conoceréis,
Los apristas tampoco necesitamos decir soy aprista para que me reconozcan, porque mis acciones me definen como aprista. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Como ustedes, compañeros, me siento orgulloso de ser aprista. Por herencia familiar, pero por vocación y por decisión de pensamiento. Es mi elección ser aprista. Y yo me siento muy contento y honrado con la invitación que me hicieron para participar con ustedes el día de hoy en esta actividad, que así como nosotros en todo el país se lleva a cabo actividades de esta naturaleza, porque el partido aprista es un auténtico partido a diferencia de los clubes y de las empresas políticas que no tienen representación a nivel nacional, no tienen ideología, no tienen doctrina, menos van a tener representación, solamente tienen intereses económicos y generalmente corruptos. Pero a donde vayamos en el Perú, hasta en los pueblos más alejados de la serranía o de la selva, encontraremos siempre un local del partido aprista donde podremos encontrarnos y estrecharnos en un fraterno abrazo de hermandad, justamente porque tenemos la herencia de Víctor Raúl entre nosotros. Hoy, 130 años después del nacimiento de Víctor Raúl, con el cual Dios nos bendijo como patria, porque algunos decían, Víctor Raúl es demasiado para ser aprista. No, al contrario, debemos agradecerle a Dios que nos haya enviado a Víctor Raúl aquí para nacer en el Perú, para hacer esta patria grande como él la quería y la pensaba. Me siento orgulloso de los mártires que entregamos a la causa hallista y a la causa patriótica, a los 6,000 caídos en Chanchán, pero también a los 7,500 dirigentes y militantes apristas que el Partido del Pueblo le entregó a la patria durante los años 80, cuando Sendero Luminoso, criminal y asesino, asestaba con el arma homicida en contra del Perú, y nosotros estábamos aquí dando el pecho para decir, ustedes no pasarán, porque la doctrina del odio jamás puede triunfar frente a la doctrina del bien. Esa es la doctrina de Aya de la Torre. ¡El APRA nunca muere! El APRA nunca muere. El APRA nunca muere. El APRA nunca muere. ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! Víctor Raúl. Víctor Raúl. Víctor Raúl. Víctor Raúl. Víctor Raúl. Compañeros, enemigos del país y enemigos del APRA dijeron el APRA ya ha muerto hace tiempo. Nos reímos. Aquí estamos presentes diciendo el APRA nunca muere. Aquí está el aprismo. Y así como aquí en esta histórica Plaza 26 de Mayo, donde se juntaron muchos hombres cuyos nombres inclusive no han pasado a la historia, pero cuyas acciones sí, se lucharon en jornadas sociales para poder conseguir derechos como por ejemplo el de las 8 horas. Este sitio es histórico y ustedes lo saben y tienen el orgullo de vivir aquí en esta tierra habitante, donde además para el aprismo es muy importante porque fue el lugar de residencia del jefe. Desde esta tribuna del pueblo, desde este lugar histórico, desde la memoria de Víctor Raúl y de todos los apristas que le han seguido y que se encuentran en el infinito, pido a Dios que ilumine al pueblo peruano, pero de manera especial que ilumine a cada uno de los apristas para que podamos insuflar con más llama el corazón que nos vuelve orgullosos, pero no en la vanidad, sino en la posibilidad de decir, nosotros sabemos cómo conducir a la patria a una mejor posición. Que el fuego de Víctor Raúl arda en nuestros corazones. Que Dios Todopoderoso nos ilumine y cuando el día de hoy regresemos a casa, después de haber participado en estas actividades, regresemos para darle un gran abrazo a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros hermanos, diciéndoles que Víctor Raúl está más vivo que nunca y que tenemos un trabajo enorme que hacer
para salvar al Perú de la desgracia que los enemigos de la patria y de la humanidad nos han legado. ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva Lapra! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien, compañero. Las canciones, 2 canciones. Solo manifestar lo siguiente, compañero. Felicitaciones por ese gran discurso que nos devuelve, pues, a lo que significa ser